Le damos la bienvenida aún a la conversación hoy con el diputado del PRI, José Luis Villalobos, un joven legislador local que estamos reconociendo por sus andanzas en el pasado reciente dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. José Luis, bienvenido aún a la conversación. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad de poder compartir con usted algunas ideas, de poder compartir también algunas pláticas con quienes nos ven. A todo su amable auditorio mandarle un saludo y bueno, contento de estar aquí. Ya teníamos mucho tiempo buscando algún espacio y afortunadamente hoy podemos concretarlo. Y interesante por lo que se está viviendo en estos momentos de esta discusión del relanzamiento famoso del PAN, que está poniendo fin a las relaciones con el PRI porque no nacieron para aliarse, dijo Jorge Romero, ¿verdad? Pero localmente y en Nuevo León dijeron que no, que cada quien su criterio, y aquí no solamente están abriendo la puerta la presidenta del PAN, Daniela Álvarez, sino también están yendo otros temas muy espinosos, José Luis, como el matrimonio, que resulta ser que ya no es tal natural o biológico, sino que ahora están abriendo la puerta a los matrimonios de LGTB, que en Chihuahua, por su tipo de idiosincrasia social, como somos en la sociedad chihuahuense, está provocando discusiones más fuertes en este sentido, obviamente que así lo es, pero también están avalando los matrimonios que están adoptando a los perros y a los gatos y a las mascotas, ¿no? Es como un zoológico humano de Zaratustra en el presente, ¿verdad? Algo así muy raro, sí, muy bizarro del PAN. Sí. Si rompe, a final de cuentas, en la línea borreguista del panismo, la alianza con el PRI, ¿qué pasaría localmente? Pues bueno, mire, yo creo que es importante entender algo y poder regresar un poquito en el tiempo para poder entender el contexto real de cómo se ha ido dando todo este proceso. Porque lo que hoy vivimos es resultado de una alianza que se dio primero en el 2021, luego en el 2024. Que era impensable aliarse con el PAN, ¿verdad? Que era impensable porque incluso aquí en Chihuahua, y a eso voy con el contexto de regresar un poquito en el tiempo. En el 2021, y aquí es importante que la gente sepa que el PRI es un partido proaliancista, que el PRI fue un factor y un elemento fundamental para que en el 2021 se llevara a cabo por primera vez esta alianza. Pero vendieron ustedes, a través de Chelo Ortiz, vendieron la alianza para Maru, ¿no? Mire, yo estoy hablando de yo estoy hablando de la Alianza Nacional porque de ahí fue como se derivó hacia los estados. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021, que se da este acuerdo, hay que decirlo como es, fue ya muy cerca del tiempo de las decisiones, poco antes de que se cerrara el término legal para poder firmar alianzas y coaliciones. Se da esta gran alianza entre PRI, PAN, PRD en el 2021, a través de las dirigencias nacionales, y en ese momento fue un mensaje político fuerte, importante, potente, que nos permitió coaligarnos a tres institutos políticos que históricamente habíamos sido adversarios durante siempre en las distintas elecciones, tanto locales como federales. Luego, este acuerdo tardó en permear con la estructura territorial, con la base política. Imagínense, en estados como Chihuahua y muchos otros, en donde siempre hubo un bipartidismo, hubo una diferencia marcada políticamente entre el PRI y entre el PAN. Se complicó un poco el poder llegar a las bases. Sin embargo, en el 2021, licenciado, logramos arrebatarle la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de los Diputados, y afortunadamente logramos frenar como frente opositor muchas de las reformas constitucionales que quería hacer en su momento el impresentable expresidente López Obrador. Que ya las hicieron ahora. Y que hoy las hicieron, ¿no?, con una mayoría espuria, con una mayoría calificada que se robaron porque tuvieron un 56% de los votos y hoy tienen el control de dos terceras partes. Pero hubo un pacto con tu padrino político, Alito, que es un tipo también impresentable. En lo oscuro, todo lo que necesitaba Morena, tu padrino lo aprobó en la oscuridad, Alito Moreno, la militarización, todo eso fue un pacto para que no lo metieran a la cárcel por su corrupción en Campeche, ¿no? Oiga, pero no fue, o sea, el PRI siempre ha estado, y lo ha manifestado de manera directa, siempre ha estado en contra de la militarización. Lo que se dio en ese transitorio que usted menciona, la aprobó el PRI. En la legislatura pasada se aprobó un transitorio que permitía únicamente ampliar la permanencia como un mecanismo de
refuerzo, de apoyo, de respaldo a las policías locales, que el ejército pudiera respaldarlo. Incluso en una rueda de prensa, yo estuve presente ahí en el Comité Nacional, se le planteó a los gobernadores, dijo al PRI ahí, a ver, que salga un gobernador y diga que en este momento no requiere el respaldo como coadyuvancia por parte del ejército. Nosotros somos creyentes, incluso lo hemos manifestado. A ver, no es posible que una policía que se concibió como una policía civil, que es la Guardia Nacional, que en su momento tuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas para permitirle al gobierno de Morena plantear un nuevo esquema, no se cumpliera y ahora lo estén militarizando. El PRI único que dijo fue, a ver, vamos a tener que ampliarlo porque no hay recursos para las policías locales. La policía municipal de todos los municipios del país, que es la preventiva, que es la que tiene el primer contacto con la gente, no tiene armamento, no tiene equipamiento, no tiene capacitación, no tiene elementos, no tiene patrullas. Entonces, ellos desarticularon. Es que encuentran los argumentos para apoyar lo que no deben de apoyar, José Luis. Es que, se lo digo, mire, en ese momento... ¿Y de qué sirvió nada de que ustedes hayan apoyado eso? En ese momento, ¿Ha salido peor? En ese momento, ese fue el planteamiento del PRI. Cuando se dio de paleros. La reforma... De paleros y de pactos oscuros. No, porque mire, le voy a decir algo. No, así como ahí en el PRI tenemos gente con experiencia, incluso de los propios legisladores federales que ocuparon algún espacio en esa legislatura pasada. Había exgobernadores que ellos mismos dijeron en la experiencia que era lo que pasaba en la calle, y actualmente... Porque si no lo hacen, José, los meten al bote. Pero Morena. Pero no es ese o los premian con embajada. Miren, no es ese el trasfondo, licenciado, porque usted puede ver incluso el día de hoy y veamos la congruencia con la que se ha manejado la dirigencia nacional en cuanto a cómo enfrentar al régimen. No, porque ya son otras circunstancias, enfrentar al poder no es sencillo, no, pero fue subiendo. Es una circunstancia, José Luis, es una circunstancia de defensa arrinconada de Alito Moreno, un tipo corruptísimo, de pactos con Morena oscuros, que está vendiendo el PRI. Van a vender el edificio del PRI, por cierto. Aguas es. No. Mire, yo porque se lo digo, es insaciable. Oiga, se lo digo con respeto porque además lo conozco. Alejandro Moreno es un político profesional, echado para adelante, valiente, y no es un tema de, como usted lo dice, de estar arrinconado, porque le voy a decir algo, y él lo dice de manera recurrente siempre ante los medios de comunicación. Por menos del 1% de lo que le han hecho a nuestro presidente nacional, otro en su lugar no hubiera salido corriendo del PRI, hubiera salido corriendo del país. Y sin embargo, él ya vivió un proceso donde quisieron desaforarlo siendo diputado federal, donde no acreditaron nada, donde un tribunal colegiado determinó que los bienes, que todo lo que ellos señalaron en las carpetas de investigación tenían una procedencia acreditada, lícita, y no pudieron comprobarle nada. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Buscando fabricarle carpetas ficticias con una fiscalía de Campeche a modo, con una gobernadora que la verdad es que todos vemos cómo ha llevado a cabo actos demenciales desde el poder. ¿Qué hizo con un compañero de ustedes de los medios de comunicación? ¿Qué pasó con el tema de seguridad en Campeche? Un estado que era el más seguro del país. Manifestaciones de los policías, crimen, ahora expropiando propiedades a través de una que de dónde las consiguió, de ¿verdad? Una reforma local. Porque de origen el tipo no tenía ni para zapatos. Pero además no están ni siquiera su nombre. Entonces, veamos ese contexto. Porque, mire, la realidad es que no vivimos una normalidad democrática en el país. Pues ni en el PRI, en el PRI menos. No vivimos una normalidad democrática en el país. Vean lo que está pasando en estados como Sinaloa. Tenemos meses enteros donde la gente tiene que irse a sus casas a partir de las 6 de la tarde porque hay toque de queda. Tenemos estados como Baja California en donde a la gobernadora le retiran la visa por vínculos con el crimen organizado. Tenemos estados como Guerrero en donde decapitan al presidente municipal de la capital. Tenemos estados como Michoacán, Zacatecas, en donde acaban de matar al líder limonero, sí, ¿no? Exacto, eso fue en Michoacán, que era el líder de los limoneros, de los citricultores, que es lamentable, que denunció todo el tiempo lo que está pasando con las extorsiones a los productores y que fue asesinado la semana pasada. Pero eso es lo que debería ser la agenda
pero no pasa nada, pues, porque todo se normaliza. Eso es lo que le digo, no pasa nada. Ajá. Es una normalidad una sociedad que no funciona, ¿no? Y nosotros lo hemos manifestado aquí los compañeros que generosamente de los medios de comunicación nos han dado la oportunidad de manifestarlo, y aprovecho este espacio si usted me lo permite. Nosotros le hemos dicho de manera reiterada a la sociedad, no podemos ser una sociedad indiferente. Sabemos y entendemos que muchas de las circunstancias que vivimos en el país nos obligan a pensar en el día a día, en la inmediatez, porque hay más pobres, porque hay más carencias, porque está más caro todo, y porque el que hayan elevado o aumentado el salario mínimo, que sin duda es una medida en la que fuimos a favor. Sí, pero la inflación ya se lo comió. La inflación ya se lo comió. Se lo decíamos a los de Morena. Exactamente. ¿Cómo presumen ejes que no son ciertos? Exactamente. Eso es lo que tendría que ser la agenda nacional y la agenda ciudadana. Y nosotros verdaderamente hacemos este llamado, porque lo que está pasando con las reformas constitucionales, retrógradas, desapareciendo las instituciones, desapareciendo el modelo democrático, ¿sabe qué nos pone a pensar? Que no es que en México pueda o vaya a pasar lo que está pasando en Venezuela. Ya está pasando en México, porque todo lo que hicieron en Venezuela parece un manual, lo están haciendo. El otro día... Lo de Sao Paulo también, ¿no? Exacto. El guión de Sao Paulo. Exactamente, sí, el acuerdo de Sao Paulo. Y el otro día, fíjese, también por ahí estuvimos en algún espacio, en un medio compartiendo ideas. Yo llevaba un libro que se llama Cómo mueren las democracias. Y sí. pareciera que es el manual de Morena, porque este libro habla de cómo regímenes como el de Morena llegan al poder a través de la vía democrática, como lo vemos en Nicaragua, como lo vimos en Venezuela, como lo vimos Colombia. En otros países. Sí, así es. Llegan por la vía democrática, destruyen las instituciones, destruyen el modelo democrático, toman por asalto el Poder Judicial para controlar también y perseguir a opositores. Militarizan el país. Militarizan el país, y eso es lo que está haciendo para Morena. reprender las reacciones de la sociedad, como ya está empezando en México, ¿no? Exactamente. Y como pasó, se nos olvida en el caso del agua en el sur, que hay una muerte impune que es la de Jessica Silva, ¿no? Exactamente. Y las agresiones a los agricultores con soldados que no habíamos sacado, los sacó Omnia por señalamiento. Vale el acotamiento, el entre paréntesis, comentarlo contigo, porque parte de los soldados jovencitos que los agricultores expulsaron eran venezolanos. Pues fíjese, lo vemos. Eran venezolanos. Exactamente. Y hablando de Venezuela, también recordemos que... El tren de Aragua, ¿no? Aquí metido, ¿no? Bueno, hablando de Venezuela. Sí, aparte, pero fíjese lo que... Un cártel peligrosísimo. Lo que se ha erogado en gastos del gobierno federal para pagar medios de comunicación en Venezuela. Ni modo que digan que no están financiando a un régimen dictatorial como lo es Venezuela. Y o el envío de petróleo a Cuba. Y luego vemos impresentables como Fernández Noroña, que se toma fotos de manera sistemática. No fue que coincidiera con Maduro en un evento o en un encuentro internacional, sino que de manera sistemática. Sin recato. No, son unos sinvergüenzas, son unos cínicos, son corruptos, son ineficaces, ineptos. Igual que los del PRI. Y no, mire, yo le voy a decir algo, y qué bueno que lo dice, porque mire. Porque así es. No, porque si ahora que verdaderamente tenemos un punto de comparación entre lo que es este régimen, que desde la oposición señaló siempre a otros gobiernos, hoy podemos comparar. No salieron igual y peor. Hoy podemos comparar. No, mire, le voy a dar un ejemplo de cómo verdaderamente hay mucha diferencia. Cuando el expresidente Peña Nieto sale del gobierno... Ahí es de que está en la cárcel, Peña Nieto, ¿verdad? Bueno, pues si es así, oye, tendrían José, que haberlo... Aquí hay algo muy importante. Tú que eres priista defiendes a Alito porque es tu padrino político. Porque el que provocó todo esto y ha salido, yo creo que impune en todo este escenario, a quien se le debe la llegada de la 4T, es al frívolo de Peña Nieto, tu presidente. Pero déjeme le digo. Que se robó 20 mil millones de dólares. Mire, hay muchos errores. Y que juega golf. Oiga, hay muchos en errores. España. Hay muchos errores que ha cometido el PRI y que hay que reconocerlos. Pero ahorita, no lo reconocen. Nada más déjeme le digo esa parte, porque independientemente de eso hay un punto de comparación. Cuando sale el PRI del gobierno con Peña Nieto, gracias a Peña Nieto. La deuda era de 10.8 billones, una deuda acumulada en 200 años. Ajá. Con Morena sí. Estamos cerca de 20 billones en 7 años, la han duplicado. Eso sí. Y luego, precisamente ayer, en una iniciativa antier que tuvimos la oportunidad de presentar, hacíamos un comparativo de cómo México cayó del lugar 22 al lugar 44.
en el tema de emprendimiento, de y creación corrupción, de empresas. estamos en el pico. En el pico, pero se ha agudizado con ellos. Y un gobierno no corrupto. Veamos Egalmex, veamos el clan Insabi. con el tal Andy, veamos todo lo que pasa con él. ¿Qué pasó con el Insabi? ¿Quién sabe? Oye, ¿qué son pasó 256 mil millones de Birmex? ¿Qué pasó con todo lo que está sucediendo? Fíjate. Y yo, nada más déjeme, le quiero terminar la No, idea. la danza de los millones, que es lo que Quiero estás terminar diciendo. la idea, porque con Peña hubo 4 millones de empleos, porque hubo crecimiento económico. Si usted ve el crecimiento acumulado, hubo crecimiento económico con el PRI. Y ahora sí hay un punto de comparación para que podamos decirlo. Alejandro Moreno, siendo gobernador de Campeche, fue un gobierno con gran inversión pública, con la menor incidencia delictiva en el país, y sin duda lo que ellos han querido construir en cuanto a la imagen de nuestro dirigente nacional desde el régimen es destruir la imagen de los opositores. Tú dices cuando Alito Moreno compró los McLaren y la casa de 600 millones de pesos. No, pero no es una casa de 600 millones, mire, y como se lo digo. La mansión es. Oiga, ahí está acreditado jurídicamente la proveniencia de sus bienes. Oye, ¿te paseaste en un McLaren de Alito? No, la verdad es que no. Ya ves qué envidioso es, no te da chance. Oiga, pero como le digo, al final del día, ahí está acreditado en los hechos jurídicamente la procedencia de sus bienes. Y va él a estar dando la batalla jurídica respecto a estas carpetas armadas por parte del gobierno. Nosotros, mire, lo tenemos que decir también de manera contundente, y también yo quiero decirle que la generación que nosotros representamos, licenciado, y yo voy a hablar también a título personal, porque efectivamente... Oye, sálvate esa destrucción del PRI, en el José, PRI, tú que estás joven, en el PRI, te está arrastrando la agonía del PRI. Pero mire, yo verdaderamente... Ya nomás hay 2 priistas, tú y Tony. Oiga, yo verdaderamente... De cepa, ya no hay más. No, yo sí soy priista de cepa y verdaderamente creo en el origen y la responsabilidad histórica que tiene el PRI. Mire, le quiero decir que efectivamente el PRI ha cometido errores, pero no solamente el PRI, porque hoy sí podemos decir que todos los partidos que hoy tenemos un registro nacional, que tenemos representación política, hemos gobernado. Y en todos los partidos ha habido buenos y ha habido malos gobernantes. Entonces, creo que la generación que nosotros representamos exigimos que quien ha cometido errores, porque también hay que decirlo, tienen nombre, tienen apellido, tienen credencial de elector, y si hay algo que le deban a la ciudadanía, que hayan cometido errores que merezcan una responsabilidad penal, civil, a ver, dinos procesal, lo que sea, si los hay. Yo no estoy, sí los hay. Yo no estoy diciendo... Es que no hablemos de fantasmas. Pero yo no soy una autoridad jurisdiccional. No, pero los hay, los acabas de decir, ¿no? ¿Sería Peña Nieto? A ver, si tuviera responsabilidad... Cárcel a Peña Nieto por esto. Si tuviera responsabilidad, si hubiera una denuncia, una carpeta que acrediten los hechos... igual que la 4T, José que Luis. acrediten los pruebas, hechos. Pruebas, pues tan visibles la enorme corrupción, los ha habido, mire, los ha habido. Ha habido a ver, pero dando nombres. Ha habido incluso en el gobierno, por ejemplo, el propio Peña. Roberto Borges, el propio exgobernador de aquí, el propio exgobernador de Chihuahua, el propio exgobernador de Quintana Roo, Borges, el propio exgobernador de Veracruz y varios exgobernadores que tuvieron. Y faltó, Emilio Lozoya, por ejemplo. Faltaron los más ratas, ¿no? Peña Nieto, Luis Videgaray. Pues mire, Miguel Ángel Osorio Chong. Yo no los voy a defender. Si ellos cometieron errores, que se defiendan. Yo no tengo por qué defenderlos. Oye, ¿por qué igual que la 4T, José Luis? Y la gente que nos oye, ¿por qué toda la corrupción permea submecatum, como es la expresión? Cuando, por ejemplo, estaba Peña Nieto, constructores locales decían que el país está dividido en 2 mordidas enormes. Tenías que darle la mordida al grupo de Luis Videgaray o tenías que darle mordida al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong para tener acceso a contratos federales y a todo la avena de esos grupos que ostentaban el poder. Frente a un abismo, supuestamente el frívolo de Peña Nieto, que no pedirías tú como priista, como te estás catalogando de las nuevas generaciones, no pedirías tú cárcel para Peña Nieto desde Chihuahua. Si cometió errores, sí lo cometió. Pues claro, oye, dejarle el país a la 4T no es el peor crimen de Peña Nieto, y pactar con AMLO la entrega traicionando a José Antonio Meade y lo demás. Es que Fíjate qué pregunta histórica. Mire, para empezar le diría... Voltees para arriba, no voltees para arriba. Me estaba de frente. No, de frente se lo digo. Mire, a ver, ¿yo qué le diría? Primero, yo no estuve en ese gobierno. Yo no tengo conocimiento de cómo se manejaron esas cosas. Yo no soy constructor ni soy contratista para saber lo que
lo que presuntamente pero a pesar de que estás joven, ya sabías de dónde viene tú el PRI. A los contratistas. Pues mire, yo le soy sincero, la realidad. No pierda la oportunidad de pedir cárcel para Peña Nieto. El diputado José Luis Villalobos de la corriente de Alito Moreno pide una investigación contra Peña Nieto, que dejó al país en la ruina, pactó con la 4T para llevarla al poder y juega golf simpáticamente buscando bellas modelos en España. Lo digo con respeto, lo digo con respeto, a mí no me corresponde. Sí, como hombre, pues eres priista. Pero no me corresponde porque yo no puedo acreditar y a mí no me consta, pues. Este vocablo de la visibilidad no te llama la atención a mí para hacer esa postura. Pero a mí no me consta. Con un PRI que ya la sociedad lo repulsa. Pero es que a mí no me consta. Mire, yo lo que le diría es que... Pero puedes aprovechar la oportunidad histórica. Pero a quien le corresponde eso, licenciado, es a las autoridades. No, las autoridades están pactadas. Mire, se lo digo Pactaron con Alito Moreno. Se lo digo con respeto. Yo verdaderamente creo que esa responsabilidad le corresponde a las autoridades. Yo creo en las instituciones del país. ¿En las de cuál? ¿La 4T? Creo... pues mire, le diría que... Ya dijiste que no, la están destruyendo. Le diría que hay instituciones en las que debemos... El Poder Judicial, José Luis. De creer. Bueno, pues sí, lamentablemente ya dieron un golpe de Estado, lamentablemente ya corrompieron. Entonces, también. ¿en cuáles instituciones de cuáles hablas? Pues bueno, yo creo que debería el gobierno, la fiscalía que corresponda a la General de la República, o si en algún también. Estado. Es palera. Pero ellos tienen que hacerlo, licenciado, no nosotros. Ellos son quienes tienen la denuncia. Ellos son quienes tienen la responsabilidad. Y una posición. La nueva generación con jóvenes priistas como José Luis Villalobos de Chihuahua están pidiendo históricamente que no haya impunidad en tipos tan corruptos y de frivolidad como Enrique Peña Nieto. Sí lo pedimos. Y más bien lo que le Miguel Ángel Osorio Chong y compañía. Oye, Emilio Lozoya Talman, sí, pues él estuvo qué tipo tan aberrante, ¿verdad? Sí. Con quien, por cierto, José Luis, te recuerdo que este joven, en su momento, Alito Moreno, llegaba a cobrar hasta $1 millón para conseguirle cita a proveedores con Lozoya Talman en Pemex. ¿Te acuerdas de ese dato? La verdad es que te lo doy. La verdad es que yo desconozco. Era un cabildero muy caro joven y mire, que llegó a trepar. Que llegó a trepar hasta ser gobernador de Campeche y presidente del PRI. Acuérdate tú que hablas de democracia, que este individuo, que por cierto no viene Chihuahua, ¿por qué no viene Chihuahua, oye, Alito? No sé, no lo deja el grupo de Chela Ortiz ni Alejandro Domínguez. No lo sé, yo creo que eso se lo puede preguntar a ellos. Pues te lo estoy preguntando. Es que no lo sé. ¿Pero tú tienes contacto con él hasta por WhatsApp? Pues no, claro, pues es mi presidente y yo tengo un cargo en el Comité Nacional. ¿Y por qué no vino? Pero no le he preguntado, si quiere le pregunto y cuando... A ver, mándale un WhatsApp. No traigo mi teléfono. No, ya ves qué pasa. No, es que para la entrevista no quieres. Oiga, hay que también... Se pone en silencio y se activa el teléfono. No distraernos, acá nos lo están cuidando. Oye, hablando de Chela Ortiz, no te quieren aquí el grupo del PRI, ¿verdad? Está muy cooptado. Tú vienes por haces presencia en Chihuahua, regresas a tu tierra después de la trayectoria que antes de entrar a la entrevista nos platicabas, muy interesante. Partiendo de la UASH, por cierto, José Luis, como empecé la entrevista con él, esta conversación. Tú vienes por esa... incluso llegaron a decirte el halcón de Alito Moreno en Chihuahua, ¿verdad? Pero ¿por qué no te quiere Alex Domínguez? Sí tienen muy secuestrado al PRI. Y los miembros de cuota de Alejandro Domínguez que pacta con el PAN, por eso yo creo que no quieren en Chihuahua quitarlos a ustedes de la alianza, que ya naufragó con el relanzamiento de Jorge Moreno a nivel nacional, porque ustedes tienen posiciones. Pero platícanos en la confidencia, ¿por qué no te quieren y te quieren hacer un lado el grupo de Chela Ortiz, de Alejandro Domínguez, que tú no tengas participación en las decisiones? Está muy secuestrado el PRI de Chihuahua con ellos. Pues mire, la verdad es que yo he sido respetuoso. Yo lo que le puedo decir es que yo tengo un cargo de dirigencia en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué eres? Soy coordinador nacional de afiliación y registro partidario del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional. Ellos tienen, en el caso de Alejandro, tiene un cargo de dirigencia como presidente estatal, como líder del partido en el estado,
y yo tengo un cargo aquí en el Congreso del Estado como miembro del grupo parlamentario del PRI. Yo siempre he sido institucional, respetuoso. Pero no te toman en cuenta, ¿verdad? No, sí me toman en cuenta. Precisamente vengo de una rueda de prensa con mis compañeros del grupo parlamentario. Estaba Alejandro Domínguez, nuestro presidente estatal, la secretaria general. Fijamos postura respecto a este tema precisamente de la alianza y me disculpé porque yo le dije que con antelación ya teníamos agendado este encuentro con usted y por eso yo me retiré para venirme para acá, pero no hay... ¿Y qué definieron de la alianza? Hay comunicación, ahorita le comento, hay comunicación, le contesto una y luego le contesto otra. Es que luego te vas para el monte porque estás defendiendo hay comunicación, ¿no? Y claro que lo voy a defender, es mi presidente. Hay comunicación, hay buena relación, hay coordinación, hay colaboración. En el grupo parlamentario, siempre en contacto con nuestra dirigencia estatal, hemos llevado los temas juntos, nos hemos acompañado en las votaciones, en todas vamos juntos como grupo parlamentario, disciplinados, institucionales y muy comunicados entre nosotros. Oye, ese discurso ya está sobrepasado, ¿no? De la institucionalidad. Pues no, nosotros seguimos. Porque la gente que te está escuchando dice, pues oiga, es un cliché lo que está diciendo José Luis. Yo creo que la gente que nos está escuchando también extraña la formalidad en la política y extraña, sí, yo creo que extraña la formalidad y extraña la institucionalidad que hemos perdido. A lo mejor mucha gente, no, lo repito, a lo mejor en el día a día no se dan cuenta de muchas cosas que pasan. ¿En el discurso procas de la 4T? No, pero aparte, ¿sabe qué cree que pasan luego en la gente que nos ve? Dice, otra vez están peleando los partidos políticos, pero no, realmente hemos estado en la defensa del país. Se están destruyendo muchas garantías y muchos derechos que teníamos como ciudadanos en este régimen autoritario e incompetente de Morena, y pues nosotros tendremos que estar luchando y tendremos que estar trabajando. Licenciado, ¿qué le diría en cuanto a la postura de la alianza? Bueno, pues el PRI tiene que trabajar por ser competitivo, por construir perfiles que puedan ir a la elección del 2027 en todos los cargos de elección popular, desde los 300 distritos electorales federales, las 17 gubernaturas, los distritos locales, los ayuntamientos que se van a competir, las sindicaturas. Tenemos que hacerlo, vamos a ser competitivos, vamos a construir. Y mire, usted no me dejará mentir, porque independientemente de la opinión que usted en lo personal tenga o de lo que tengan algunos ciudadanos que nosotros somos respetuosos, yo créame que soy un político abierto a la crítica, yo no tomo nada personal, entiendo que hay posturas, que hay gente que ve las cosas de una manera, yo las veo de otras y yo trato de ser congruente y de trabajar en función de ello. Yo, se lo digo, he construido una trayectoria a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, y creo que después de mucho tiempo, hoy tengo la oportunidad de ser representante popular. Tengo 22 años en el PRI. Estoy por convicción, estoy porque verdaderamente creo que es una vocación. No ha sido un camino fácil, no ha sido un camino rápido, ha sido un camino, como se lo digo, de mucha formación. Y hoy que tengo la oportunidad, la responsabilidad que tengo y que asumo a cabalidad, es ser un vehículo, es ser un medio para poder ayudar, para poder sumar, para poder aportar. Más allá de un objetivo personal, licenciado, porque quien llega a política pensando en una ambición, en un objetivo personal, pierde el rumbo. Y yo lo único que tengo claro y lo único que tengo seguro el día de hoy son poco menos de 2 años como legislador local. Si los resultados, si el contexto, si el escenario me da la oportunidad de seguir construyendo, yo lo voy a hacer. Y si no, desde el espacio en donde esté, con cargo, sin cargo, con cargo en el partido, sin cargo en el partido, yo voy a seguir aportando porque lo he hecho toda mi vida. ¿Pero qué aspiras terminando lo he hecho toda mi vida. Y en la alianza, nada más para concluir esa idea y le contesto con gusto, en el tema de la alianza, nosotros tenemos que entender que, y vuelvo al comentario que le hacía desde el principio, en el 21 fue un escenario y en el 21 tuvimos una participación importante. El PRI tuvo cerca de 18 puntos en el país, el PAN 18.9 puntos, casi 19, el PRD arriba del 3%. En ese momento logramos detener una debacle democrática que hoy vivimos. En el 24 fue distinto, a pesar de que logramos permear esta alianza con la base. Yo considero, no tengo una bolita mágica, todavía quisiera tenerla, pero creo que en el 27 se puede dar un contexto parecido al del 21. Porque el del 18 se dio, si usted ve en relación al 18 al 24, los espacios, si usted ve la conformación, la integración política del país, como se dio en el 18 y como se dio en el 24, es muy parecido el resultado. Independientemente de la cantidad de votos, que haya sido más, que haya sido menos, los espacios más o menos son los mismos, salvo
lo que hicieron con el asalto a la Cámara de Diputados, que de manera espuria se robaron más del 18% de la representación, porque ellos tenían el 56% de los votos y hoy tienen más de las 2/3 partes. Y violentaron todo el término, la mayoría calificada y todo. Amedrentaron, intimidaron, es que a Moreno no le importan las leyes. Para poder obtener los votos que tenían. Pasan sobre ellas. Entonces nosotros, como se lo dije, somos pro-aliancistas porque creemos que hoy la realidad política del país está más allá de los partidos políticos. Tenemos un régimen que va a acabar con el modelo democrático, con la vida democrática del país, si no lo contenemos. Ahí viene una reforma electoral. Vaya usted a saber qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral. No, está cooptado. No sabemos todavía qué va a pasar con la organización. Desde ahorita, es muy claro, ¿no? Imagínese que lo regresen al gobierno como estaba antes. Viene un problema social fuerte. Imagínese cómo va a ser la calidad de las elecciones desapareciendo los sobles, que si bien algunos representan un gasto administrativo fuerte, pues también el no tener esa representación en los estados hace que las elecciones locales tomen una calidad mucho más disminuida. Entonces nosotros pensamos en el país, no estamos pensando en lo personal, porque le voy a decir algo, parte de que se haya diluido el voto del PRI es porque las candidaturas las ha encabezado el PAN, como Xóchitl, como en la Ciudad de México, por ejemplo, también que es el eco y es la caja de resonancia política del país, estuvo también encabezando el PAN. En muchos espacios políticos ha encabezado el PAN y eso ha diluido el voto del PRI. Si el PRI va solo, yo considero que el PRI, por lo que le estoy diciendo, licenciado, porque no es un tema... Es que está mandando el mensaje que sin el PAN ustedes ya de plano no. Pero no lo que les... Bueno, y el PAN está diciendo con el PRI... Lo que le estoy diciendo salpullido. Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros construimos esa alianza pensando en el país, no pensando en el PRI porque se diluyó el voto. Qué raro, porque todos los priistas dirigentes están vendiendo al partido. Mire, si nosotros, en sus intereses personales. Si nosotros fuéramos solos como partido, igual que probablemente si fuera el PAN, a lo mejor tendríamos menos espacios, pero tendríamos más votación. Y aquí en Chihuahua yo le diría algo, miren, el 21, que fue solo el PRI como partido en la boleta, tuvimos más alcaldes, tuvimos un diputado local más, nada más no tuvimos los 3 diputados federales que hoy tenemos por mayoría relativa, pero en la representación local tuvimos lo mismo, o incluso tuvimos 5 alcaldes más. Entonces, le repito, no es un tema de pensar solamente en el PRI, es un tema de pensar en el Estado, de pensar en el país, de poder rescatar en Chihuahua este estado que le ha dado mucho a México y que yo se lo digo porque gracias a la oportunidad que tengo de tener esta responsabilidad nacional, me toca recorrer los estados. Y no sabe usted la tragedia que se vive en la mayor parte del país. No, es evidente. Pero no es lo mismo verlo desde aquí, desde Por ejemplo, Chihuahua, la contingencia. A vivirlo en Sinaloa, a vivirlo en Zacatecas, a vivirlo en Guerrero. Los de contingencia. A vivirlo en Michoacán, a vivirlo en Chiapas. Veracruz. A vivirlo en Veracruz. Vea usted lo que pasó en Veracruz. Entonces, no estamos hablando, mire, más allá de los errores y de que haya gente que tenga una opinión de repudio al PRI, eso se respeta. Yo no estoy en contra de eso, ni dejo de aceptar la crítica. Creo que hoy nosotros, y lo hablo también a título personal, tenemos que construir una agenda, un proyecto en el que nosotros también de manera personal, como representantes de una fuerza política a la que yo le tengo respeto, porque construyó este país, construyó las instituciones, a la que también, como yo le digo, después de un punto de comparación, podemos ver que no estábamos tan mal como pensábamos. En la realidad, como hoy vemos los resultados de gobierno que tiene Morena, lamentables, devastadores, y que también quienes hoy tenemos esa formación y buscamos tener esa preparación, venimos con humildad a reconocer que hubo gente que se equivocó y a pedir que nos den la oportunidad. Eso es lo que yo he hecho desde el cargo que tengo. Y usted me preguntó ahorita de aspiraciones. Claro que quienes estamos en política buscamos construir para avanzar, pero a mí no me quita el sueño tener o no tener un cargo en el 27. Claro que hemos construido un camino a lo largo de más de 20 años en el ámbito político. Yo estudié administración pública, me he preparado para este momento y para en esta responsabilidad dar resultados. Si los resultados, si las circunstancias y si lo que hagamos nosotros desde la responsabilidad que tenemos nos permite tener una oportunidad, la vamos a asumir con esa misma responsabilidad y con esa misma intención de poder hacer las cosas bien. Y si no, como se lo dije, desde donde estemos. A mí las calenturas de las encuestas o de que una nota me diga que puedo ser yo un candidato, no.
ya no tengo... Es que no eres muy visible tú aquí en Chihuahua. Ya no tengo a lo mejor 20 años como para pensar que eso me va a llevar a un espacio. Es que eres joven. Es con trabajo. Eso decían todos los priistas y terminaron en Morena. Pero le voy a decir algo que a mí me ha dado resultados a lo largo del tiempo. Trabajo. Eso mismo decían los que están en Morena. Sacrificio, esfuerzo. Pero usted puede ver mi hoja de vida. Yo soy una persona transparente y una persona transparente puede ser auditable en cualquier momento de su vida. Oye, bueno, volvemos al término de Alito. Yo entiendo la argumentación. Desde luego, pues, eres priista, eres político. Oiga, pero lo conoce. ¿A quién? ¿Lo conoce usted personalmente? Lo conozco, su trayectoria. Pero usted ha tenido la oportunidad de escuchar. ¿Consígueme una entrevista? Bueno, pues déjeme ver, Yo le he pedido y naranjas. Lo comento, pero mire. Aunque sea por Zoom. Oiga, no viene Chihuahua porque aquí está secuestrado el PRI. No depende de mí su agenda, pero yo con mucho gusto me llevo el comentario y lo planteo. Pero déjeme le digo algo, porque luego eso pasa. Y sobre todo con un régimen como Conste, usted que nos está viendo, José Luis nos va a conseguir una entrevista Vamos a hacer con Alito Moreno. No depende de mí la agenda, lo digo con esa claridad. Pero con mucho gusto yo llevo el mensaje de su intención de querer tener una plática con él. Yo lo planteo y si la agenda lo permite. Incluso vamos y lo entrevistamos. Pero déjeme le digo. Vamos a México. No depende de mí, pero yo lo comento. Déjeme le digo algo porque para no perder la idea. Mire, un régimen como el de Morena busca desacreditar a cualquier personaje que pueda generarles alguna competencia política. Entonces, para ellos lo más fácil fue desacreditarlo, porque usted recordará algo, y a lo mejor usted lo hizo referencia ahorita, pero primero decían, no, es que el PRI está arreglado con Morena. Y luego empezó a subir el tono. Pero no, porque miren, en el 21 se dio esa alianza. Peña Nieto. En el 21 se dio esa alianza. El pacto oscuro. Yo no sé lo de Peña Nieto, pero lo que le puedo decir son dos cosas. Primero. Y Alito Moreno también. Le puedo decir dos cosas. Primero. Ojalá se lo vamos a preguntar a él. ¿Sabe cuál es uno de los errores que cometió el PRI, además de dejar de estar cerca de la gente, que yo lo he dicho siempre? Es muy corrupto. Dejamos de tener la cercanía, pero aunque hubo quien cometió actos de corrupción, pues como le dije, si hay pruebas que lo acrediten, que los metan al bote a todos, porque eso no tiene por qué lastimar a una generación y a un instituto político que busca reinventarse y busca tener esa cercanía con la gente. Reinventarse. Sí, claro, con nuevas generaciones. Es que mire, creo que falta a lo mejor difundir, porque ese es lo que le iba a decir. ¿Qué pasó en el gobierno de Peña Nieto? Si usted ve los resultados de gobierno de López Obrador y de Peña Nieto y los compara en un comparativo puntual, objetivo, sin sesgo político, dejando de lado algo que no podemos dejar de entender que fue una mancha de corrupción, pero si usted ve objetivamente los resultados de gobierno en una tablita, en un comparativo, por mucho, fue un gobierno mucho más eficiente el del PRI. Mucho más que el de Morena. Tenía más oficio del poder la política. Hasta la fecha. Robaban, como dice la gente, robaban hasta un punto. Entonces, miren, no podemos. ¿Verdad? Sí, mire, es que me da risa o sea, me da risa el comentario porque... Es lo que dice la gente. Acuérdate que yo estoy preguntando, José Luis. Mire, ¿por qué es lo que dice la gente? Yo estoy preguntando por lo que la gente comenta y lo que el entorno te dice. Claro. Ahorita hablabas tú de opiniones. Mis opiniones, por mi parte, son firmadas y en su momento. Claro, y yo la respeto. ¿Es una entrevista? No, claro, y yo la respeto. Y mire, y yo lo digo y se lo digo a quien nos vea, a quien nos escucha. Por ejemplo, te hago una pregunta. Para mí no, o sea, como se lo dije ahorita cuando iniciamos la entrevista, cualquier pregunta, podemos encontrar la manera de responderla porque hay argumentos para las preguntas. Pues sí, pero tú respondes muy institucional. Y yo le puedo decir... Muy el cliché de somos muy democráticos. Y no son democráticos, porque acuérdate que Alito, volviendo al personaje tan especial, maniobró para quedarse en el PRI. Y vino la desbandada de personajes igual o peores que él, ¿no? Osorio Chong, las presidentas. Fue una diáspora de priistas porque Alito Moreno se dejó caer secuestrando ahí el PRI nacional, ¿verdad? Con otros 8 años más. ¿Y quién le hizo la pala a José Luis? Morena en el trife, que lo controla totalmente. Oiga, pero mire, le voy a decir algo. ¿Cómo se nos olvida ese dato del pacto oscuro de Alito con la 4T, verdad? Oiga, le voy a decir algo, fíjese. ¿Sí estás de acuerdo con los eso? 6 años, otro error que cometió el PRI en los 6 años del 2012 al 2018. Nos faltó
darle una estabilidad al partido. Hubo 6 presidentes nacionales del PRI en 6 años. Con Peña Nieto. Con Peña Nieto. Oye, estuvo peor que Cedillo, entonces, ¿verdad? Pero no que Cedillo destruyó al PRI. Pero déjeme le digo algo, mire, yo no sé usted qué tanto arraigo, qué tanto conocimiento tenga en una cercanía con la militancia priista. Como reportero lo sé, Bueno, la militancia priista es una militancia leal, es una militancia trabajadora, es una militancia cercana a la gente. La pequeña que tiene. La que hoy se encuentra activa, porque también hay que entender que la naturaleza del PRI en su momento, y hay que entender la historia del PRI para saber cómo fue evolucionando. Fue un partido también muy vinculado al gobierno. Fue un partido históricamente fue un partido para el poder. Vinculado desde el poder, exactamente. Con el ADN. Desde Obregón y todo lo que hizo en Calles, el gobierno. ¿No? Así es, y fue Calles quien no en el poder, José Luis. Del poder. Del poder, claro. Es hasta semántico el tema, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya ves? Pero es bien importante entender cómo hemos tenido que ir evolucionando. Y a nosotros, a ver, yo se lo digo, yo ya era priista cuando Peña Nieto fue presidente de la República, pero a mí no me tocó un partido en un régimen en el que se tenían todos los espacios, en el que lo complicado era ser candidato y no ser electo por algún cargo, sino lo difícil era llegar a una candidatura. Esos tiempos ya no existen, licenciado. Ya no hay vacas sagradas, ya no hay Estamos en los tiempos de los inéditos, ¿verdad? Vertical no, hay que entenderlo. Pero también hay que entender algo. El PRI hizo mucho por México, el PRI ha hecho mucho por México. Trata de seguirlo haciendo desde la posición y la postura que tenemos. Pero de verdad, mire, las instituciones, usted véalo. Y ya están destruidas. Pero también hay que entender algo. Mire, el seguro, sí, el fue Fonavit, cambiando socialmente el país, pero también el PRI fue abriendo esa posibilidad de transitar a un modelo democrático plural. Fue el PRI desde el poder. Y yo no voy a justificar a nadie si en su momento allá los presidentes de los 70, los 60 hicieron cosas de las que tengan que arrepentirse, pues ellos lo sabrán. A mí no me tocó, yo no había ni nacido. Entonces yo no tengo por qué asumir esa carga. Yo lo que creo y lo que a mí me ha motivado, porque yo no vengo de una familia de origen pegada o militante del partido. Yo por decisión propia, personal, decidí militar en el PRI y desde que tengo derechos políticos, desde que tengo participación, hace más de 20 años, 22 años, yo decidí sumarme 40, acabo de cumplir 40 y tengo 22. ¿Desde 18 estás en el PRI? Desde los 18, desde la política universitaria, claro, y hemos estado en campañas a lo largo de 22 años participando, escuchando, tratando de estar cerca de la gente. Y yo lo que le puedo decir, incluso en estos tiempos, licenciado, porque sí, efectivamente hay lugares y hay personajes que le hicieron daño a las siglas, sin duda, y eso yo no lo voy a regatear ni lo voy a justificar, pero también creo que hubo gente que le dio mucho al país, que le dio mucho no hay que generalizar en nada, ¿no? Por eso se lo digo, no hay que generalizar porque no es el PRI. Bueno, pues hay que hablar independientemente de la opinión que usted tenga de mi presidente nacional, yo le puedo decir, porque yo sí lo conozco, que es una persona trabajadora, echada para adelante, valiente, que está enfrentando un régimen que en los espacios que ha tenido en el ejercicio de la función pública ha dado resultados, y eso es lo que a mí me permite también tener una opinión objetiva del trabajo y del liderazgo que él representa. Eso, si quiere, dejémoslo también en un sentido que es un tema que yo no tengo ningún recato en tratar, pero yo le diría, hablando del partido, que usted sabe que en los 70 se abrió el PRI a tener una representación plural en los congresos. Luego, cuando pasó el tema del 89, que se pierde por primera vez una entidad con Baja California, se reconoce el resultado. Luego Guanajuato. Sí, por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Querían la democracia en México y Salinas lo vendió. Como vendió Chihuahua, ¿no? Luego en el 97, luego en el 97 se pierde la mayoría en el Congreso. Luego en el 2000 llega la alternancia. Entonces, el PRI le dio también apertura a ese tipo de cosas e incluso, aún y perdiendo la presidencia de la República entre el 2000 y el 2012, que gobernó Acción Nacional, el PRI fue institucional y cogobernó porque teníamos representación en los congresos locales, en el Congreso Federal, teníamos más de 20 gubernaturas y el PRI también fue
un factor de gobernabilidad en el país. Eso no podemos dejar de reconocerlo. El PRI creó el Infonavit, el IMSS, el ISSSTE, muchas instituciones, incluso los organismos autónomos que desaparecieron estos de un plumazo. El PRI también fue un factor importante y fundamental para que se dieran. Fue una lucha ciudadana, pero también fue gracias a la apertura de un gobierno que sabía que había que transitar el modelo democrático, que dio esa apertura y que se dio el poder, porque hay partidos en países que no ceden el poder. Y el PRI lo hizo. Las famosas y hay quien me dice, mira, hay, ¿no? Hay quien me dice, y seguramente si nos escuchan o nos ven van a saber a quién me refiero, la persona que me lo dijo. Pero me dice, es que el PRI no puede presumir la creación de las instituciones, era su obligación. Y yo le respondí en ese momento a mi buen amigo que me hizo el comentario, le dije, pues la obligación de Morena debió haber sido fortalecer a las instituciones y crear más instituciones que le dieran certeza a la vida pública y a la ciudadanía en México, e hizo lo contrario, destruyó lo que muchos años costó construir a la ciudadanía de la mano del gobierno, no solamente del PRI, también en su momento del PAN. Entonces, no se trata de haber cumplido una obligación, el PRI asumió la responsabilidad y lo hizo históricamente y lo hizo todavía en el México contemporáneo. Morena no. ¿Sabe qué está haciendo Morena? Morena está buscando construir un modelo de país que regrese a ese tiempo. Pues ya estamos allá otra vez. Que regresó a ese tiempo. En los 70s. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que, como sociedad, reorganizarnos y empezar a ver y perder esa indiferencia cuando empecemos a ver la afectación que vamos a tener como país con este retroceso institucional y social que estamos viviendo con Morena. Y vamos a terminar muy probablemente dando la lucha como en Venezuela. Y vea lo que pasa en Venezuela. Vea a María Corina Machado. Ve a Edmundo González, ¿qué pasó con ellos? Bueno, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Ojalá y verdaderamente se acabe el régimen. Ojalá y el mensaje que está dando Estados Unidos de una recompensa de 50 millones sea contundente para que verdaderamente se acabe ese régimen que ha lastimado a muchos venezolanos que han tenido que salir de su país. Ojalá que en México no pase lo mismo. Estamos a tiempo. Y volviendo al tema que usted mencionaba y que hablábamos de la alianza, yo le diría que independientemente de lo que decían otras fuerzas políticas, nosotros vamos a ser respetuosos. Chihuahua sí la va a ver, ya está claro, nosotros somos respetuosos, si la hay o no la hay, somos respetuosos. La pregunta es... Nosotros somos pro-aliancistas, pero tenemos que estar preparados para competir, porque mire, si nosotros estamos pensando en que va a haber una alianza y no la hay, no vamos a preparar perfiles, no vamos a estar teniendo una claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y yo incluso lo estoy haciendo. Yo estoy en el territorio, yo estoy caminando, yo estoy tratando de estar cerca de la gente. No hemos hablado del trabajo que hemos hecho en el Congreso, pero se lo digo... Es que no se sabe nada de ustedes. Se lo digo claramente. Nosotros hemos construido una agenda legislativa, en lo personal también se lo digo, una agenda legislativa de la mano de la ciudadanía. Hemos presentado proyectos de ley importantes que han emanado de las necesidades de la gente, no han sido ocurrencias, y yo me siento afortunado por eso. El estar cerca de la gente en la calle, en las colonias, en el seccional, en el ejido, nos ha permitido recabar necesidades, inquietudes, planteamientos de la ciudadanía. Y no sabe el gusto que me da que nos digan qué bueno que están regresando a las calles, porque ahí en el seccional, aunque usted no lo crea y aunque lo dude, y lo puede comprobar, si va es que la gente se politizó mucho. Mire, si va a colonias, y se politizó mucho y les dicen a usted lo que quieren escuchar, pero no los quieren. Pero si va a colonias de la ciudad, mire, así se lo digo. Eso le dicen a los del PAN y a los de Morena. Qué bueno que vinieron. Si ir acompañado de alguien del PRI o del PAN, usted puede ir a una colonia y puede preguntar si hay ahí algún priista. Y yo le aseguro que en cualquier colonia de Chihuahua va a encontrar un priista. Se lo aseguro. Y no vaya a acompañar. Bueno, uno sí. Y no vaya a acompañar uno o más, por lo menos uno. En una reunión, sí. Si usted va y toca una puerta. O los demás son de Morena. Una colonia. Pues, por lo clientelar. Pues bueno, lamentablemente pasa. Lamentablemente pasa. Y lamentablemente decirle a quienes nos ven que efectivamente esa ha sido la estrategia de Morena y tristemente les ha funcionado. El cínico del expresidente López Obrador lo dijo en una mañanera, es que a nosotros los que nos interesan son los pobres, ahí es donde está el voto que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hizo? Pues se encargó de incrementar los pobres. Los primeros 3 años de su gobierno hubo 4 millones más de pobres. Luego
empieza a revertir. Oye, la mentira del INEGI, ¿por qué no las destacan? No, pero espérame. En la auditoría forense. Es que a eso voy, fíjese, empieza a revertir la cifra de pobreza en el país, porque la pobreza se mide con ingreso, entonces empieza a dar dinero y empieza a revertir el indicador de pobreza, porque la gente tiene un ingreso que le da el gobierno. Así fue como fue revirtiendo la pobreza. Luego llegó a informar que había menos pobreza y desapareció el Coneval. Y ahora habría que preguntarle al INEGI cómo está midiendo esos indicadores de marginación y demás. Y el tema, por ejemplo, de las cifras de los homicidios dolosos, de los desaparecidos, ¿cómo las maquillan? Salud. ¿Cómo ellos antes de publicarlas maquillan? Bueno, en salud es una tragedia lo que vimos en el país. Pero endémicamente. Más de 50 millones de recetas no atendidas, no hay consultas médicas. Pero a la gente no le importa. El servicio médico colapsado, quitaron el seguro popular, quitaron completamente todo el sistema de vacunación, es lamentable. Vemos cómo en situaciones o en circunstancias como las que vimos hace unas semanas en la Ciudad de México, lamentable la explosión de una pipa en Iztapalapa donde murieron más de 50 personas, cómo el propio gobierno estaba haciendo colectas y centros de acopio para recabar vendas, para recabar insumos médicos para llevarle a las personas que estaban atendiendo. Son unos sinvergüenzas. Pero ese es el México en el que vivimos y como usted dice, lamentablemente no pasa nada, pero ahí lo que tenemos que hacer es una reflexión como sociedad. ¿Qué tan indiferente estoy haciendo? ¿Qué tan indiferente estoy siendo yo con lo que pasa con el país? Ese es el cómo vas a cambiar ese paradigma social. Con mi estado. ¿Qué tan indiferente estoy siendo yo hasta que me pasa a mí? Exactamente, como ya está pasando, ¿no? Con las inundaciones. A ver, y el caso del periodista en Puebla, que se dedicó a echarle porras a la 4T, lamentable. O lo de Sinaloa. En paz descanse, que no le dieron servicio médico, se infartó en el IMSS en Puebla. Y él y su familia dijeron... 6 horas esperando que lo admitieran, ¿eran fanáticos de la 4T? Por eso le digo. Y el señor que perdió a su familia, otro influencer que dice, perdón por ser ciego y defender de más a la 4T y a Morena, o los que llevaron en los videos, ahora son malditas redes sociales, ya no son benditas, los que llevaron ayuda a las zonas de contingencia por las inundaciones, y Morena no está dejando pasar nada para evitar que lo clientelar no vaya con el color guinda, y dijeron los morenistas, yo era morenista, no me están dejando pasar para ayudar a mis hermanos en desgracia, y una rayada de madre sonora a la 4T y a la presidencia. O sea, como que hay luces en este limbo de idiosincrasia social por Morena, por los apoyos clientelares. Y yo no había fijado, José Luis, el impacto físico que tiene la tarjeta del bienestar, que ahora la tiene Gustavo Madero, ¿verdad? En su poder, por cierto. Un millonario panista que ya tiene sus 3,000 pesos mensuales para la coca y los burritos, como alguien dijo por ahí. Ese es el efecto mecánico, físico, de los 3,000 pesos que hace una diferencia en muchísima gente, y aparte otra cosa psicológica de masas, que lo leía hoy, por cierto, en la mañana en la síntesis. La gente cree y dice, estoy esperando los 6,000 pesos bimensuales que me da López Obrador. Espérate, pues nosotros te lo damos. Exacto. ¿Cómo vas a combatir? ¿Qué narrativa? Y más que la narrativa, la acción física, otra vez hablando de esto, que es la más importante, disuadir a esta sociedad mayoritaria que todavía queda en Morena, pero ya se están encendiendo luces, Cuidado con esto, porque lo que rápido llega, rápido se va. Esa es ley cuántica, incluso no religiosa, si tú lo quieres poner en cualquier tipo de escenario. Lo que rápido llega, rápido se va, como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo el PRI puede construir en el dicho y en la acción la fórmula perfecta para que la gente se disuada de seguir creyendo Morena cuando un país está en el colapso total, lleno de mentiras y sinvergüenzas, una corrupción desbordada y un cinismo donde el eufemismo, leo hoy la columna de Omnia, es la narrativa de la 4T. No hay descarrilamiento con pérdidas millonarias del Tren Maya, es un percance de vías. No hubo inundación, fue una falta de contención. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no hay narcotraficantes y delincuentes y malandros. Hay generadores de violencia.
Mire, o sea, es muy puro eufemismo, ¿verdad? Sí, no, claro, pero además lo vimos desde el sexenio pasado, cómo el expresidente se encargó de secuestrar la agenda pública mediática diario a través de esta... Igual que la señora hoy actual, que la presidenta, ¿no? Y hoy lo hacen, ellos marcan la agenda, ellos marcan los términos. Oye, aquí viene una pregunta muy buena. Cooptados. Viene una pregunta muy buena, José Luis. Ahora que ustedes quieren a fuerzas aliarse otra vez con el PAN y el PAN juega con ustedes, no los quiero, pero vengan sin Chihuahua. Y les doy unos 2, 3 lugares como en el municipio les dio Bonilla, los priistas de cuota, ¿no? Mónica Meléndez y el CUM y todos esos. ¿Hasta qué punto también ustedes quieren aliarse con un PAN cuyo gobierno en Chihuahua cambia la narrativa con la gobernadora Maru Campos para no ir a incomodar en el ánimo a la presidenta de México y a Morena cuando están queriendo aplastar ese relanzamiento y le están diciendo al PRI, no te líes con el PAN porque vamos sobre de ellos, tienen un clan inmobiliario con su dirigencia, son unos corruptos estos juniors, entonces cuidado con ustedes. ¿Cómo ves? ¿Quieren ustedes jugar ese juego de un PAN en Chihuahua que está cuidando mucho la tersura de su relación con la 4T y Morena? Mire, le diría 3 cosas. Primero... Pregunta concreta, ¿eh? Sí, pero... No vas a seguir con rollos. No, es que acá. Primero porque no le contesté la otra, me decía el tema de la tarjeta del bienestar y demás. Mire, lamentablemente, y es bien importante que quienes nos ven hagan esa reflexión, nos quitaron el seguro popular, nos quitaron muchos programas, no hay infraestructura, no hay inversión pública. Vayan a cualquier parte del estado y vean cómo están los tramos federales de las carreteras. No hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, hay reducción en el presupuesto de seguridad, de salud, en todos los rubros. ¿Y saben qué? Y reciban esta noticia porque en unos días va a ser una realidad. En el proyecto o en el anteproyecto del paquete económico está contratando más deuda del país. ¿Y saben para qué es? Pues para eso, claro. Para comprar voluntades, abusando de la necesidad de la gente que ellos mismos han creado desde el gobierno. Entonces tenemos que ser claros. Un país quebrado. No es cierto que si votan por otro partido, por otra opción como lo es el PRI, les van a quitar los programas sociales. No es cierto, porque son programas que se encuentran ya como derechos en la Constitución, son programas institucionales que independientemente de que quien llegue a gobernar, se les tienen que respetar como derechos adquiridos, que no los engañe. Por otra parte, lo que usted dice, el PRI no está rogándole una alianza al PAN. Pues parece que sí. Se lo digo categórica y contundentemente. ¡Ay, el PAN no necesita! No, a ver, no, yo no estoy diciendo eso. Y el PAN a veces. Yo lo que he dicho, y lo hemos dicho, yo lo he dicho en todas las oportunidades y lo vuelvo a decir. El PRI es un partido que tiene representación. Y se lo dije ahorita, el PRI es un partido que, aún yendo solo, aquí en el Estado tiene representación. Claro, pues vayan solos. Claro que hay zonas del Estado. Es que es un negocio personal donde hay un voto es un negocio personal. Bueno, el presidente del PRI, tu presidente estatal, metió hasta a su hijo en el municipio. Bueno, es un negocio personal como el de Alito Moreno a nivel nacional, ¿no? ¿Pero qué? Es negociazo el PRI para él. Pero mire, ¿Qué? No, hombre. Oiga, no, hombre, de verdad se lo digo. A ver, son temas... No, ¿verdad? Te lo pregunto. Son temas delicados e importantes porque la realidad es que quienes tenemos, le doy un ejemplo, quienes hoy tenemos un cargo de representación popular, nosotros, además de que no recibimos nada del partido, nosotros aportamos y nosotros que tenemos una responsabilidad de dirigencia, nosotros estamos recorriendo el territorio también con nuestros medios. No hay recursos y le voy a decir otra cosa. Incluso, por ejemplo, las multas a veces que llegan por parte de la autoridad electoral asfixian a los partidos y nosotros lo hemos manifestado de manera muy puntual también. Entonces respetamos a la institución electoral, pero a veces ciertos criterios nos quitan recursos. No hay recursos, licenciado. No cree usted que es un negocio. ¿Quieren vender el edificio del PRI? No lo van a vender. Para comprar otro McLaren. Y no es un negocio, pero le digo, no le estamos pidiendo una alianza al PAN, como usted lo dice en esos términos. Nosotros lo que estamos planteando desde el PRI, y lo planteamos desde el 2021, es que con una situación donde no hay normalidad democrática, pues se tienen que tomar medidas distintas. Tenemos que ver como un bloque opositor. ¿Sabe qué está haciendo Morena con ese tipo, por ejemplo, de expresiones de que no, que vayan solos? Morena está así, mire, así, porque sabe
que a lo mejor solo vamos a tener más votos, pero vamos a tener menos espacios. ¿Y sabe qué van a seguir haciendo? Lo que les da la gana con el país y con el Estado. Yo creo que aquí tenemos la oportunidad, y en el 2024, aquí en lo local, usted vio los resultados. Fue sin duda una elección compleja, difícil, no fue sencilla para nadie, pero todo el billete del bienestar volcado, Sin embargo, todo el billete del bienestar. Logramos mantener la gobernabilidad en el Congreso del Estado, en ayuntamientos importantes, incluso en los espacios federales de los distritos que se compitieron, hay representación. Entonces, imagínense si vamos separados. Nada más usted haga esa reflexión, porque hay que pensar en Chihuahua, no en la retórica mediática solamente, ni en el repudio que le pueda tener. Ya nos estás echando la culpa a los medios. No, para nada. Pero retórica mediática. Me refiero esa está buena. O sea, la retórica mediática de ciertos personajes que buscan que haya esa división en el país para que siga el régimen autoritario avanzando. Si quieren ir con el PAN. Para que vayan avanzando. Miren, no es como usted lo dice. El PAN no nació para aliarse, dijo. Pues eso lo dijeron. Pero dijo Romero. Ya veremos. Yo creo que falta mucho tiempo, porque mire, primero falta una reforma electoral que se va a dar en enero. ¿Qué tal que desaparecen las alianzas? Van a desaparecer. ¿Qué tal que desaparecen el órgano electoral? Lo van a desaparecer. ¿Qué tal que desaparecen muchas cosas? Entonces yo creo que estamos teniendo una Se dio otra entrevista, ¿no? Y de hecho consumado. Y yo creo que tenemos, sí. Oye, dos preguntas finales, José Luis, por el tiempo y agradecerte. Sí, no, y seguir en contacto. Oye, una muy importante, el PAN está abriendo en su relanzamiento. No fue refundación, el concepto es diferente. Y tú ahorita hablabas de reinventarse en el PRI, que no han ni cambiado de logo, ni le ha puesto marquito así, ni cursivas como el PAN, como si fuera para adelante y va para atrás, ¿no? Tú que eres el de afiliación, ¿cuál es el padrón actual del PRI? ¿Cuál es el de Chihuahua concretamente? Tenemos en Chihuahua alrededor de 22,000 militantes afiliados válidos ante la autoridad electoral. 22,000. Ajá, y tenemos en el padrón nacional alrededor de 1,300,000. ¿Qué debo decirle? Porque también es importante contextualizar esto y voy a tratar de ser breve. ¿Qué pasó en el 2019? Hubo un acuerdo de la autoridad electoral mediante el cual nos obligaron a todos los partidos políticos nacionales a llevar a cabo una revisión y una depuración de los padrones. ¿Qué pasaba antes de ese año? No había una normatividad tan estricta, tan fuerte como hoy la hay. No había sanciones como hoy las hay. Antes había amonestaciones públicas. Si acaso se acreditaba una afiliación indebida, eran sanciones de alrededor de 48,000 pesos. Después de ese acuerdo, se elevaron las sanciones a más de 100,000 pesos por caso. Entonces, a partir de ese tiempo, la autoridad le exigió a los partidos tener un documento que manifestara la voluntad de un ciudadano o ciudadana a afiliarse a un partido político. Antes no lo pedían de esa manera. ¿Eso qué representó? Bueno, pues que se tuvieron que depurar los padrones, y hay que decirlo porque además Morena está cometiendo los errores que cometió el PRI en el pasado. ¿Va por 1 millón de mexicanos? No, por 10 millones. Ah, 10 están cerca 1 millón de los en Chihuahua, ¿verdad? Ya están cerca de los 10 millones, pero ¿sabe qué es lo que están haciendo? Son de las credenciales, ¿no? Son los beneficiarios de los programas sociales. Incluso han afiliado a militantes de otros partidos que están presentando ya denuncias y quejas a la autoridad por afiliación indebida. Nosotros estamos procurando tener un padrón no abultado, manejable, dirigible, concreto, real, confiable, y no somos un partido de masas, porque ya los partidos de masas no existen ni en México ni en el mundo. Todos esos registros, en su mayoría, son beneficiarios emanados de programas del gobierno federal. Entonces, los están engañando a muchos ciudadanos, los están afiliando. Entonces, no es esa la estrategia del PRI. Nosotros estamos incluso ahorita por consolidar el padrón en una etapa de depuración, porque nosotros hacemos una revisión y una depuración permanente. ¿Va para abajo más el padrón? Va para abajo el padrón en el sentido de lo siguiente: Morena está duplicando registros de todos los partidos. O sea, Morena, como se lo dije ahorita, estamos en procesos de denuncias de militantes que han detectado que se les ha afiliado indebidamente. Con Andy López Beltrán. Con el impresentable del Junior, Andy. ¿Por qué no lo denuncian penalmente ustedes? Que nunca ha trabajado. No sé si ya hay alguna denuncia o no, pero sí se ha manifestado ahí el tema de los señalamientos que ha habido. La verdad es que es un personaje lamentable, impresentable, que se cuelga del nombre y del apellido, que es igual que
el de su papá, pero que no trabaja y que lo vemos cómo se la pasa muy padre de vacaciones, ¿no? Ahí con su discurso de austeridad que no es nada congruente. Pero bueno, para terminar la idea, decirle que nosotros no es que vaya para abajo, es un ejercicio de un ente vivo. Un padrón de militantes es un ente vivo, licenciado. No, todos los días. No va para abajo, es un ente vivo el PRI. Todos los días, mire, todos los días, en el caso del padrón, hablemos objetivamente en cuanto al tema del padrón. Hay personas que fallecen, hay defunciones, hay personas que vencen sus credenciales, hay personas que pierden sus derechos políticos por algún proceso legal, penal. Esos pásaselos al PAN porque votan los muertos en el PAN, ¿eh? Y bueno. Dale ese padrón al PAN. No, pero a lo que voy es que no, esos registros se caen del INE. Ajá. O sea, se caen del INE. Uh-huh. Incluso nosotros hacemos una revisión preventiva con el objetivo de verificar en los archivos físicos que obren expedientes con los requisitos que exige la autoridad. Uh-huh. Nosotros ponemos en reserva registros y, por ejemplo, porque hemos tenido también siniestros. Hay comités en los que ha habido inundaciones, incendios, en los que ha habido robos de expedientes. Y en el caso de ese tipo de siniestros, lo que nosotros hacemos es dar de baja esos registros y luego los vamos recuperando. No es por un tema que tenga un trasfondo distinto. Nosotros tratamos de darle cumplimiento al mandato de la autoridad para no incurrir en sanciones que lastiman las finanzas del partido. No hay prerrogativas, no hay recursos. Es muy poco el recurso que se tiene para hacer trabajo político. Por eso lo hacemos, no porque se esté desfondando la base militante del partido. Hacemos una revisión cada cierto tiempo, depuramos, limpiamos y empezamos el proceso de renovación o de reafiliación o de refrendo de la militancia. Hemos mantenido el padrón desde que yo tengo esa responsabilidad en el 1,5 millones. En eso oscila la militancia permanente del PRI. Hacemos la depuración cuando hay que hacerla y luego empezamos a reafilar a toda la estructura territorial, a todos los miembros del partido. Hoy por hoy en control de Morena, ¿verdad? Hoy le puedo decir con lo gelatinoso de los seccionales que se venden. Pero le digo que es un engaño, porque a la gente van y se le vendieron dicen, con el PAN aquí en Chihuahua. A la gente van y le dicen, por ejemplo, oiga, venga, según ellos les dicen con un lenguaje engañoso que si se afilian va a ser más rápido su trámite para que les llegue su beca o su apoyo. Entonces la gente engañada va y se afilia y después cuando se dan cuenta de que están incluidos en el partido político, van y los denuncian en muchos casos. Qué bueno. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que como tienen ellos sí por la votación que tuvieron muchísimas prerrogativas, pues estas sanciones o estas multas no los lastiman financieramente y no les importa como no les importa el país. Finalmente, a reserva de seguir platicando contigo, lo hecho consumado que tú estás diciendo, para armar esa conversación. Sí, claro, que ya en enero, febrero sabremos. Viene el primor también. ¿Chihuahua lo gana Morena en el 27? Pues mire, nosotros vamos a dar la batalla para que eso no suceda. Yo creo que las encuestas o las mediciones de intención del voto son fotografías del momento. Falta mucho tiempo todavía para estar en la antesala ya de lo que será el proceso electoral. En un año exactamente estarán, si no sucede otra cosa en la reforma electoral de Morena que va a presentar, ya sabremos cómo se reconfigurará el escenario político en materia electoral, pero si las cosas siguen, al menos en lo local como están calendarizadas, en un año se estará instalando el Consejo Local para iniciar el proceso electoral. En un año sabremos el trabajo que hagamos en este año, qué resultados va a dar. Nosotros vamos a estar metidos en el trabajo político, en territorio y demás, para a finales del próximo año poder llegar a una condición competitiva. Y pueden pasar muchas cosas, licenciado. Usted sabe que la política es de circunstancias. Ya vimos lo que le pasó a otro impresentable narcosenador de Morena, de Adán Augusto, que él ya se sentía incluso casi candidato a presidente de la República. Bueno, Andrés Chávez es su por eso lo digo. Por eso lo digo. Porque provienen de un grupo que está vinculado al crimen organizado, un grupo político que abiertamente... Y que también domina el sistema anticorrupción de Chihuahua, ¿verdad? Tiene el control. Pues mire, eso yo no lo sé, aparentemente ahí presumiblemente a través de algunas notas se ha manifestado ese tema. Creo que eso lo tendrían que manifestar quienes tienen esa responsabilidad, yo soy respetuoso de ello, pero las circunstancias cambian. De aquí a un año pueden cambiar muchas circunstancias en el Estado, en el país, en el contexto del marco jurídico electoral de la entidad y del país, pero nosotros estaremos
preparados para dar la batalla, vamos a dar la lucha y no tenga usted ni la menor duda de que vamos a estar nosotros en el frente de batalla con la ciudadanía, siempre alzando la voz por Chihuahua. A pesar de que se excluyen los diputados de tu bancada y la dirigencia del PRI local. ¿A pesar de que qué? De que te excluyen en todo. No, yo no me siento excluido, la verdad es que no me siento excluido. Yo creo que los perfiles de mis compañeros son distintos, ellos tienen un liderazgo regional Eres muy institucional para responder, pero es la verdad. En los distritos. Porque al final de cuentas se impone la condición humana de grupo también. Yo no puedo cambiar la percepción que pueda tener la gente. Yo, desde la parte que a mí me toca, yo hago trabajo por fortalecer a mi partido, por fortalecer al partido en el Estado, en el país. Pero aquí vamos a estar trabajando, licenciado. Yo, como se lo dije, y con eso quiero concluir nada más el comentario, yo soy un fiel creyente de que las cosas se tienen que dar con trabajo, con sacrificio y con resultados. Y en eso estamos concentrados. Y el país está en un gravísimo peligro, cayéndose en lo que es una realidad, en un país de un gobierno de realidades alternas. Se lo hemos dicho a los de Morena, así como te lo estoy diciendo a ti, sí. Porque el entorno del periodismo se crea de lo que la gente hace, refleja, y el entorno lo que dice para procesar una pregunta y tener una respuesta, como en este caso ha sido la conversación contigo. Pues muchas gracias, José Luis, por esta conversación. Tenemos el compromiso de seguir la agenda, el cronograma de todas las acciones para platicar contigo, y te agradecemos que hayas estado aquí en nombre de la conversación. No, hombre, yo le agradezco mucho, licenciado. Yo, de verdad... Y te agarramos la palabra con Alito. Le agradezco. Sí, yo lo planteo y, como le digo, no depende de mí. No le hace que nos pase en su McLaren, no importa. Y de todos modos... Pero sí le preguntamos. De todos modos, yo lo comentaré con gusto como lo hemos platicado aquí. Yo le agradezco la oportunidad, le agradezco el tiempo, le agradezco el espacio, le agradezco también las preguntas que hace, porque... luego a muchos de los políticos les gusta tener preguntas a modo, preguntas cómodas. Omnia no es así. Yo sé que no, y yo también por eso acepté también e incluso estuve pendiente de este espacio, porque eso nos permite también a quienes vemos desde el otro lado de las cámaras conocer a quienes estamos aquí con una responsabilidad. Y yo lo que le puedo decir a usted, y se lo digo de frente a la gente, es que hemos construido esta oportunidad con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Estamos concentrados en darle resultados a la gente, asumimos esa responsabilidad, y en el Congreso del Estado tenemos una oficina de puertas abiertas. Vamos a estar trabajando fuerte el segundo año de actividades legislativas. Vamos a presentar informe de resultados la primera semana de noviembre. Estaremos difundiendo, por supuesto, este tema y los logros que de la mano de la ciudadanía tuvimos en este primer año de actividades legislativas, y no vamos a descansar. Sabemos que tenemos que trabajar todos los días precisamente para lo que usted mencionaba, para defender a Chihuahua, que lo vamos a hacer, y para defender a México desde el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, José Luis, y sobre todo gracias a usted que siguió esta conversación con José Luis Villalobos, diputado ante el Congreso del Estado de Chihuahua. Le damos las gracias y desde luego lo invitamos a que usted saque el criterio de esto, y nos vemos en la siguiente.